sismo que se sintió en Caldera. Aquí está, la información preliminar habla de una magnitud de 5.4. Eso es importante, sobre todo porque además esto fue a una profundidad de 33 kilómetros. Esto fue a más o menos 39 kilómetros al oeste de Caldera. Sí, pues. Oye, harto temblorcito por el norte, ¿ah? 5.4, se ha estado moviendo harto la tierra en Chilito y eso es una cuestión que obviamente nos tiene que mantener siempre en alerta. Ya sabemos que tenemos cultura sísmica, que tenemos un país con estas condiciones, pero Cristian, un sismo de 5.4, que le vamos a decir de mediana intensidad. Sí. En la zona, a ver, no quiero ser catastrofista, pero solamente realista, en la zona de Concón, ¿podría generar también más tormento en esa duna? Sí, de hecho, un sismo, digamos, menor ya genera mayor inestabilidad. O sea, aquí el punto clave es que las paredes del socavón están inestables. Entonces cualquier perturbación, sismos menores de 3 grados o 4 grados, ya te van a generar, literalmente vas a sacudir el socavón y las paredes van a buscar su pendiente más estable, que hoy día están así. Y la tendencia, por lo que muestra, digamos, la pared natural de la duna, es de menor pendiente a la que está presentando hoy día el socavón. O sea, ahí las tenemos casi verticales. Nadie se sostiene un socavón de manera vertical. Incluso hasta la roca presenta problemas cuando está vertical. Entonces, mira, Cristian. Aquí hay... Sí, dime nomás. Sí, las filtraciones o los problemas que hay en los ductos se generan básicamente por los temblores. Filtraciones, pues. Mira, claro, en otros sectores, pero en la duna me imagino que más todavía. Sí, mira, acá, bueno, va a ser muy difícil saberlo porque para el primer socavón el ducto tenía filtración, ¿ya? Yo creo que van a haber varias teorías, etcétera, o sea, puede hasta que haber quedado mal instalado. En teoría, para los sismos deberían estar preparados porque generalmente son de plástico y el plástico tiene un comportamiento elástico frente a un sismo. Claro. No son materiales rígidos, entonces tal vez fue producto de una mala instalación. Eso yo creo que nadie lo va a poder saber. No, pues ya difícil. hoy día no lo tienes cómo saberlo. Oye, Cristian, así, no sé, a mí se me ocurre desde mi, obviamente, nula expertise en construcción e ingeniería, pero eso ya está. O sea, estos socavones están. Sí. Recemos a Dios que no haya ninguno más y que efectivamente esa isla logre sostenerse de alguna manera. Pero si uno decidiera, frente a este escenario, actuar rápido, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que rellenar, me imagino. No creo que tampoco sea económico, que van a gastar la misma cantidad de cemento que para construir el edificio, pero habrá que hacer algún relleno con roca, con cemento, con fierro, como para intentar sostener esa duna. Antes de ver una medida de remediación o mitigación, tienen que entender cómo se está comportando la duna. Insisto en eso, cómo se está comportando el socavón, la zona central o la isla, como le llamas tú, que puede reptar, puede deslizarse literalmente, ver si está estable. De ahí poder ver con qué. Ahora, aquí, que se usa en minería principalmente, imagínate, en minería uno se mete dentro del cerro, son verdaderos túneles, sí, o los que se usan en tunelería de obras civiles. Se usa desde lo más usado, mallas de contención, pernos de anclaje, son pernos de 10, 15 metros. Pero para es sobre roca, una con otra. Pero eso claro, sobre roca, no es sobre arena, po. Un perno no te llena la arena. A eso voy. Eso se usa en roca y acá en arena no funciona nada de eso. Yo lo que he visto en material sedimentario no consolidado, pero más grueso que la arena, tamaño bolón, es que usan los gaviones, ya que se usa mucho en orilla de camino. Claro. Cuando vamos a la cordillera vemos como unos bloques rectangulares, sí, o como defensas fluviales, sí, también. Es lo único, eso los ingenieros lo saben mejor que yo, pero aquí te digo de que, claro, no se puede sostener nada, ni una malla, ni chocres que son lechadas de cemento de alta calidad. Lo único que se me ocurre podría ser esa medida. Pero primero, o sea, mira, acá estaban tratando de arreglar el ducto, el colector de aguas lluvia, y tuvieron este problema inesperado. Ahora, entonces, aquí insisto, ¿cómo se comporta la duna? Ya, eso Cristian, cuando tú hablas de los gaviones, que son bloques de piedra que van como enjaulados,
¿hasta dónde deberíamos poner gaviones ahí? ¿En toda la grieta o solo en los primeros metros? No, generalmente es para tratar de recuperar la ladera natural que tenía la duna. O sea, por eso aquí estudios geológicos, estudios ingenieriles tienen que ir muy de la mano, estudios hidráulicos tienen que ir todos de la mano. Aquí ninguno tiene la razón absoluta. ¿Ya? Ninguno. No me cabe ninguna duda. Después de que efectivamente todo esto fue generado primero supuestamente por una filtración de un ducto, de un colector de agua lluvia. Después, aparentemente, el colector, voy a ponerle así, la canaleta que se hizo por arriba, tampoco dio el ancho. Acá, evidentemente, tiene que ser multidisciplinario. Pero yo no me imagino quién podría pagar una cosa así. Pero es que alguien tiene que hacerlo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Claro, porque cuando la responsabilidad es de todo, finalmente nadie asume. Mira, sí, porque, o sea, mira, si a mí me impresiona el tema, o sea, en primera instancia fue el MOB que se autorresponsabilizó porque ni siquiera hubo algún estudio. Hoy día tal vez, no sé, o sea, también me lo preguntaba, ¿quién paga, quién financia este daño, esta complejidad? De hecho, Francesco decía, estos juicios duran a veces 10 años, 10 años, un escenario más complejo que no tengo antecedentes. No, claro, y aquí lo más para probable es todo. que se empiecen a tirar la pelota entre El MOB. municipio, MOB, Mop. constructora, inmobiliaria, seguro, porque acá convengamos que la inmobiliaria va a decir, vecino. oye, yo hice todo lo que me pidió la autoridad. Después la autoridad va a decir, pero es que estaba mal hecho. Entonces después la otra van a decir, es que yo no voy a pagar hasta que no se determine el responsable a quien yo le voy a cobrar esto. Claro. Pero, Entonces, Y sobre todo, los vecinos. mientras tanto, pasa el tiempo, sigue la duna en movimiento, sigue las lluvias, sigue el desprendimiento del terreno. Claro. Y los vecinos, puede que muchos sean segunda vivienda, pero muchos también son primera vivienda. Sí, pues, y mucha gente Entonces al arrienda final... también. No, y si esto es judicial, después de una resolución se puede apelar, después puede volver a apelar. Por eso son 10 Vamos años. a- Después se apela a la Corte de Eso es una Apelaciones hueá. y después se apela a la Corte Suprema y Sí. vamos. Sí, ahora, Cristian, cuando nosotros revisábamos el trabajo que se hizo anteriormente y que claramente fue ese trabajo el que generó el socavón, y esas aguas se tienen que desviar de alguna manera, ¿se optó por lo más barato? ¿Por lo más fácil? Por la y así tapa la de vida, embarramos, por la porque tapa de si, vida. si tenemos que buscar una solución para evacuar el agua, hay que evacuar el agua igual. ¿Qué trabajo vamos a hacer si el primero generó, o sea, si el primer trabajo que se hizo generó un segundo socavón? Entonces, ¿cómo actuamos ahora? ¿Cómo lo solucionamos? Claro, mira, ¿Qué propones tú? Tengo entendido que lo que estaba, esos palos con plásticos, porque eso es lo que estaba, era un desvío provisorio mientras se estaba buscando o haciendo Pero es muy artesanal. la solución más definitiva. Claro. Sí, era algo artesanal, pero no era la solución definitiva, era No, el desvío claro. temporal. Uno supone que era algo Pero- temporal, claro. Pero podría haberse tomado algo mejor para evitar esto. O sea, mira, no sé, hay muchas variables. O sea, la misma imagen que me compartieron, que compartimos, que ya el 28 de agosto ya el cemento mostraba un hoyo, significa que abajo ya estaba socavando. vacío. O sea, aquí está un despelote que nadie puede tomar el control. O sea, Hoy que día uno nadie se sabe qué es lo imagina, que está pasando ni lo que va a ocurrir. O sea, lamentablemente tuvo que pasar este segundo socavón, como para que, me imagino, ahora se tome la cuestión así como en carácter de urgente, digamos. Sí. No lo digo en serio porque sería menospreciar el trabajo de la gente que estaba haciendo alguna cosa ahí, pero que efectivamente la autoridad tome, digamos, el carácter de urgente de esto, porque efectivamente hay viviendas que están en peligro y personas que están en peligro si es que todavía no se evacúan los de allá. O si esto, por ejemplo, se deja así y se evacúan esos dos y listo, se murieron esos dos de edificios, que no creo, pero pongámosle, igual el riesgo es para los que siguen más allá. Si nadie dice que esto no pueda seguir creciendo. Es que el Y riesgo por es para toda la zona. Claro, para toda la zona. Y por lo que supimos, ese edificio que está ahí en Terraza, no, a las personas no le han dicho que evacúen de manera preventiva. Pero si imagínate que el edificio donde está el socavón tampoco les habían dicho que evacuaran. Evacuaron ahora que se registró el socavón. Sí, es sumamente peligroso. Sobre todo porque además yo siento, Cristian, que no se dimensionó el riesgo. Considerando incluso la fotografía que nos mandaste tú. Que había un hoyo y sabía que debajo del cemento estaba hueco. Por lo tanto, ya se estaba socavando el terreno desde el 22 de agosto. Claro, el 28 de agosto. 28 de agosto. Sí. Entonces Sí. una situación O sea, bien mira, complicada. Se ha minimizado el problema, o sea, está claro. Se ha seguido minimizando, tapando el sol con un dedo. Y por eso, o sea, primero, evacuación preventiva,
y el monitoreo inmediato, antes de comenzar a pensar cómo se soluciona para adelante. O sea, qué es lo que está ocurriendo hoy día, cómo se está comportando el área, en todos los términos, hidráulico, por el colector de aguas lluvia, y en términos que la duna está restando. El terreno aquí tiene que acomodarse por gravedad, la lluvia es un gatillante, un acelerante, el sismo también, pero por efecto natural, por gravedad tan solo, las paredes, el socavón y la parte central va a buscar su punto más estable. Eso significa que van a seguir ocurriendo eventos menores, eso es el escenario más probable. Y en base a, cuando ya se tenga certeza de cómo se está comportando todo este alrededor, se toma ya la decisión ir planificando cómo se va a hacer más adelante, qué es lo que va a pasar con los edificios, etcétera. Pero hoy día el monitoreo en tiempo real, por decirlo, es el fundamental. No, y la solución, por más provisoria que sea, no tiene que ser tan artesanal. Ya vimos cuáles son las consecuencias. Cristian Salazar, te queremos dar las gracias por explicarnos todo lo que está ocurriendo ahí. Por supuesto que hay una zona muy vulnerable, esta especie de isla que quedó entre medio de los dos socavones y que debería ser monitoreado. Y sobre todo para que las personas que viven ahí alrededor, ojalá puedan estar a resguardo, porque lo que uno espera es que la evacuación sea antes, no durante ni después de estos socavones, porque claramente la vida es lo primero. Muchas gracias, Gracias, Cristian. Cristiana. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Volvamos con el otro Cristian. Con el otro Cristian. Sí. Cristian Saldívar, que sigue reporteando allí en esta zona. Ya se amplió el perímetro de seguridad y, por supuesto, la información que deben recibir los vecinos. No sé si estarán tan conformes con lo que ha dicho la autoridad. Es tremendo el socavón. Es enorme. Cristian. Sí, muchachos, seguimos acá atentos a todo lo que pasa. A esta hora hay más movimiento, hay mayor movimiento que muy temprano en la mañana cuando llegamos a transmitir a eso de las 8K. Ya se ve mayor movimiento vehicular, algunos vecinos están llegando, vecinos que recordemos fueron evacuados en horas de la madrugada de esta torre que corre peligro producto del socavón que hemos estado dando cuenta durante toda esta jornada. Precisamente veo algunos incluso... camionetas que están ya trasladando algunos enseres de estos departamentos que se están llevando parte de las pertenencias de algunos vecinos, y a la rápida también he podido conversar con alguno que otro vecino y manifiestan su inquietud, pero también su malestar producto de esta situación, una profunda molestia. Claro. Fueron un vecino de acá me comenta que fue evacuado a eso de las 1 de la mañana con su familia, tiene un tema ahí complejo, pero además de la posibilidad de tener daños materiales del edificio, de la torre, me comentaba todo el estrés que esto genera. Estrés es un tema emocional muy potente, entonces hay otras variables que también se tienen que tomar en consideración en medio de situaciones como esta. Cristian. Como les decía en la mañana, sí. Cristian, es que en algún minuto nosotros revisamos una imagen que nos compartió Cristian Salazar, que el 28 de agosto había un hoyo justo frente a ese edificio. Ahí lo estamos revisando. Y resulta que ya se sabía el 28 de agosto que el terreno debajo del pavimento de la calle frente al edificio estaba hueco. Entonces ya de alguna manera había un socavamiento del terreno. Entonces me gustaría saber si es que los vecinos, en algún minuto si puedes conversar con ellos, si tenían antecedentes de esto, si se había monitoreado, por ejemplo, ese forado, qué les dijeron las autoridades. Sí, mira, Prisi, lo que pasa es que estoy esperando justamente al vecino que entró a su departamento, él vive acá en el 4º piso, llegó a ver cómo estaba la cosa, a ver si podía sacar algunos elementos de su departamento, pero él me molestaba, estaba sumamente molesto por esta situación, muy afectado. Y lo que más le molestaba, me decía que él... producto del primer socavón de la otra torre del edificio Kandinsky, él ya de alguna manera podía dilucidar que efectivamente podría ocurrir algo similar o que se podía ampliar. Entonces, lo que él no entiende, este vecino, es por qué no se tomaron las medidas correspondientes, como debió ser, me decía. Claro. Medidas que, a su parecer, fueron insuficientes y que efectivamente terminaron con un socavón del que hoy estamos... Claro, y poniendo en riesgo su edificio. Por tanto, su molestia es tremenda. No, pero imagínate la molestia, el susto, porque además yo me imagino que ellos salen con este tremendo forado y en medio de la noche, en donde además debe haber habido, no sé, la desorientación de saber hasta dónde llegaba, si es que estaban bien las bases de su edificio, porque al salir de noche, en medio de la lluvia, era más complicado todavía, Cristian. Sí, sumamente un escenario que...
fue sumamente complejo, nos relata esta persona, y como te decía, fueron evacuados a eso de la 1 de la mañana. Y tengo otro dato, de hecho, cerca de la medianoche, la evacuación comenzó por una fuga de gas. Es ahí donde llegó personal de bomberos a evacuar a las personas. Una cañería. Y posteriormente comienza la evacuación masiva de los vecinos de los departamentos, que son alrededor de 50, que están habitados en esta torre acá que fue dañada por este socavón. Seguimos a la espera de uno de los vecinos entonces que está a punto de salir de su departamento para que nos entregue mayores detalles de lo que está ocurriendo acá y cómo se ha visto afectado él y también su familia producto de esta emergencia que ocurrió en horas de la madrugada, muchachos. Claro, o sea, imagínate que ahí está, en esa imagen se puede ver una serie de tubos de PVC que son naranjitos, ¿no es cierto? ¿Los naranjos son los que llevan corriente? Eléctrico, pero también así los como... azules llevan agua. Claro, lo que pasa es que estos se ven desde lejos, ¿no es cierto? Yo no soy experto en construcción, pero se ve desde lejos que esos tubos colapsaron. Entonces, no es de extrañar que hayan colapsado también otros tubos referentes al agua o también el gas. Y que evidentemente eso generó la primera alerta, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, ahí se fijan, ¿no? En la imagen de acá. Sí, todos los naranjos que están acá ahí. Abajito, ahí están los tubos que se ven más desde lejos, que son los naranjos. O sea, súper peligroso, porque ahí está. ¿Te fijan o no? Miren. Entonces, Cristian, ellos evacuaron por la emanación de gas y después se genera este socavón, o ellos salen del edificio cuando se produce el socavón. Cristian. Ahí lo perdimos. Sí, es que entre medio de los edificios hay muy mala señal. Pero mira, aquí nosotros hablamos de un trabajo súper artesanal. Claro que, como bien decía Cristian Salazar, evidentemente necesariamente tiene que obedecer, digamos, a una medida de mitigación, por decirlo así, temporal, rápida, que se hizo. Parche para mientras tanto, porque uno supone que eso no va a ser la solución definitiva. Pero sí, evidentemente, que ya se haya dado justo por el lugar donde pasó esta medida parche o provisoria, para ponerle bien el nombre, evidentemente uno puede suponer que eso también colaboró a que se provocara el socavón ahí. Pero eso habla también de varias cosas. Los rellenos de agua que está esa duna, seguramente por la cantidad de agua que ha ido cayendo todos estos días, está súper saturada. La duna propiamente tal está con más peso del que habitualmente tiene. La misma pendiente que tiene ahí. Claro. Porque llega la pendiente como máxima hacia abajo. Y además le pone presión. La canaleta desde soporte, desde el peso, y además seguramente si llovió mucho, se desbordó. Obviamente se en poco tiempo. Fue mayor el peso. Fue mayor el peso. Pero lo que preocupa es que justo la canaleta, o sea, el colector de agua lluvia, sale por ahí, por donde está el socavón. Entonces, la preocupación es, si llueve, luego. ¿Qué? ¿Cómo se soluciona eso? Claro. ¿Qué otra solución, entre comillas, parche se va a hacer? Claro, que no porque genere si llueve, un daño como el que generó ahora. Si llueve, eso se va a seguir aumentando. Sí. Porque es ahí donde llegan las aguas lluvias. Exactamente. Ahora, Cristian, ahora entiendo que ya volviste a tener contacto con nosotros. Una de las cosas que yo te preguntaba es si las personas evacuaron por la emanación de gas o después de registrado el socavón. La primera emergencia se desarrolló cerca de la medianoche y por eso que llegaron efectivos de bomberos a este lugar y empezaron a evacuar a las personas. Pero también estaba todo este contexto de intensa lluvia, por lo cual también se dio de forma paralela esta segunda evacuación ya más masiva, donde efectivamente los vecinos de acá, de estos 50 departamentos que habitan esta torre, debieron ser evacuados de manera preventiva acá en el sector. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Que si llega un carro de bomberos a ese lugar, o sea, de verdad esto de milagro no cobró víctimas fatales, porque ya sabemos que había movimiento ahí en esa calle. ¿Sabes que aquí nosotros estamos viendo una emergencia que es tremenda? O sea, son imágenes nunca antes vistas en nuestro país. Y resulta que no vemos a la autoridad en terreno. Conversaste con Carabineros, que está a cargo de la seguridad, el perímetro de seguridad, pero las autoridades que a esta hora están en actos de conmemoración del golpe, entiendo que por eso no se han hecho presentes en el lugar. Pero lo que necesitamos es que, oye, al menos una se descuelgue de eso para darle la tranquilidad a los vecinos. Si lo que nosotros queremos saber es cuáles son los trabajos que contra el tiempo van a tener que realizar, que no sea tan artesanal como el anterior, que terminó generando un segundo socavón, pero nadie dice nada. Un socavonazo, porque realmente es gigante. Claro,
Y es ese dato el que todavía no tenemos, muchachos, y el que nos gustaría tener para poder entregárselos, pero hasta el momento no ha sido posible. Como les comentaba antes, solamente para ir redondeando la información, el perímetro fue corrido de manera hacia más la calle, de manera preventiva, pero el perímetro coincide con la entrada del otro edificio, que es el edificio Terraza, que tiene esta vista al mar y está como también podría peligrar eventualmente más adelante, pero tampoco los vecinos ahí han sido evacuados ni nada, solamente han sido evacuados los edificios que los vecinos de la torre donde se provocó el socavón. Eso es lo que le podemos contar, muchachos, por acá. Hay más movimiento, sí, movimiento vehicular, hay movimiento de equipo de emergencia municipal, está personal de carabineros resguardando la zona en el perímetro, pero más allá de eso no hay mayor movimiento de obras o de que hubiese algún punto de prensa donde se pudiera determinar efectivamente si se van a realizar otras medidas de preventivas dentro de los próximos minutos o durante la jornada. Bueno, es importante que estén los equipos de emergencia. Mira, muchas veces la autoridad política llega, da señales, dice alguna cosa, pero lo importante es que estén los equipos técnicos para garantizar la seguridad de las personas. Eso es lo primordial. Después, la solución de largo plazo, qué sé yo, hay tiempos en política como para hacer eso. Pero hoy día es bueno saber, gracias Cristian, de que efectivamente hay personal municipal, que está carabinero y que hay equipos de emergencia resguardando, que es lo que es lo fundamental. Porque mucha gente va a tener la tentación de ingresar a los edificios a sacar algunas cosas. Obvio. Claro. Obvio que sí. Yo no veo si pueden hacerlo todavía, Cristian, porque veo que, mira, el primer edificio, el edificio Kandinsky, quedó aislado. Aislado total. No, ya parece que no tiene ni siquiera acceso. El segundo edificio, ¿tiene un acceso todavía seguro para que las personas puedan ingresar a sacar sus enseres? Perdimos de nuevo a Cristian, pero él sigue reporteando. Lo que pasa es que entre medio de los edificios a veces se pierde la señal. Hemos estado así toda la mañana, pero claramente aquí las imágenes hablan por sí solas. Y sobre todo porque además se estima que podríamos tener nuevas lluvias en el sector. No fue una lluvia tan importante, pero fue intensa y concentrada, Michelle. Sí, concentrada porque cayeron en total 28,5 milímetros, si lo redondeamos son 30 milímetros. 30, ¿ya? Y en una hora, entre las 11 y la medianoche, cayeron solo 10 milímetros. Claro, que ese cuando se fue el registra el momento socavón. donde se concentró la lluvia y claramente hay mayor peso, hay mayor volumen, mayor cantidad de Cuando agua. uno ve la lluvia y los cauces de tanto canales, canaletas o lo que sea, o ríos, los ríos más lentos, pero sobre todo en los canales más pequeños, canales de regadío, qué sé yo, esos canales que son más grandes también, que uno ve, o algunos esteros incluso, quebradas, uno ve que cuando la lluvia es intensa, rápidamente empiezan a crecer. Sí, Así claro. como cuando para, rápidamente empiezan a... Los ríos más lentos, porque los ríos tienen una extensión más grande y muchas veces está lloviendo en otras partes dentro de la olla hidrográfica de ese río. Pero los que son canales más acotados, como puede ser un colector, por ejemplo, claro, si en una hora llovieron 10 milímetros, tiene que haber estado, pero... Completamente saturado y con una gran velocidad. Exacto. Y como eso tiene pendiente, mayor velocidad agarra. Más socavado. Entonces más fuerza tiene y más socava el terreno. Cristian Saldívar, ¿ya está con nosotros? Hola. ¿Aló? Cristian, mira, entiendo que sigues reporteando, avísame si tú me escuchas para ver si tenemos la comunicación, sobre todo para saber, efectivamente, ya, se amplió el perímetro de seguridad, tú estás como a 200 metros de donde estabas inicialmente, el perímetro se fue aumentando a medida que nosotros estábamos al aire, nos muestra además ya con luz de día cómo queda este segundo socavón y además es importante saber si el monitoreo del primer socavón, Cristian, ha mostrado algún tipo de movimiento de tierra, si es que esto se fue ampliando desde que ocurrió a mediados de agosto. ¿Cristian? No. Claro. No, si es que tiene muy mala señal en ese punto, pero nosotros vamos a seguir muy pendientes y sobre todo atentos a los trabajos que se puedan realizar, porque si va a ser un trabajo, por muy provisorio que sea, yo quiero insistir en eso, no tiene por qué ser tan artesanal, porque ya vimos cuáles fueron las consecuencias de ese trabajo que se realizó Ya, con un segundo encima, socavón y que puede ser incluso más grave que el primero. Y ese muro de contención que uno lo ve a la parte superior derecha de su pantalla, de lo que estábamos viendo, porque acá el dron pasó como por arriba, se ve que está en diagonal. No sé si lo vieron, el de la calle. Sí, pues está en Está en diagonal. diagonal, Sí, entonces... está a 90 grados. Entonces, No, y chuta. espérate que justo en la orilla del edificio Miramar, hay una piscina. Claro.
Entonces eso lo vuelve más Ejerce peligroso peso. aún. Más peso. Porque tiene más peso. Mira, allá arriba, a la derecha arriba, el muro de contención donde termina el pastito y empieza la calle. Ese muro de contención de la calle hacia el pasto, a la duna, digamos, que está cubierta con esa planta. Está como Ya está ladeado. Está Toda la ladeado. razón. ¿Me pica o no? Toda la razón. Y eso, por supuesto, que Entonces podría hay que ir ceder. monitoreando la cuestión. Porque lo que dice Cristian Salazar, el geólogo, esto se está acomodando, porque el comportamiento de la duna es distinto al comportamiento de un cerro o de la roca. Ayer revisábamos las imágenes en vivo y mira, tenemos la tranquilidad de que con ese cielo despejado, Michelle, al menos en las próximas horas no va a seguir lloviendo. No va a seguir lloviendo, en ese sentido hay una tranquilidad. Mi única preocupación es la próxima semana porque se espera que justo llegue un nuevo sistema frontal que va a coincidir con estos días del 18 y que alcanza a llegar hasta la región metropolitana de manera tangencial. Y de la misma forma alcanza a llegar a la región de Valparaíso. Entonces a la zona de Concón estamos ahí al límite. Hasta el momento, si uno ve los modelos, es difícil que llegue. Pero esto como es dinámico y puede cambiar, podría alcanzar algo de lluvia en ese sector. Entonces, por lo menos hasta el momento no, lo que es una buena noticia, pero eso no significa que en 2 o 3 semanas más tengamos una lluvia nuevamente en Concón. Claro. Ese es el riesgo y ese es el peligro. mayor Más encima, riesgo. una primavera que se anticipa con lluvias. Sí, más lluviosa Más que lluviosa lo habitual. de los últimos años, ¿cierto? Vamos a retomar en cualquier minuto con Cristian Salazar, pero sí también estamos muy atentos a lo que ocurre el día de hoy y lo que ocurrió ayer también con esta